La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto. Estamos con este programa semanal que emitimos a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, a través también del canal digital lavozuniversal.tv. También quedan nuestros programas en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, así que estamos con todo ese contenido, agradeciendo por supuesto el apoyo de las instituciones que lo hacen posible, pero sobre todo de las personas que siguen, que nos comparten, que nos dan sus likes y que constantemente están atentos al contenido de El Laberinto. Empezamos una semana bastante peculiar, por cierto, que tiene que ver con elecciones. La semana previa, los días previos a una elección más. En Bolivia parece que vivimos siempre en elecciones y por lo tanto vivimos siempre en campaña. Eso nos hace pensar entonces en esta especie de manía, en esta especie de debilidad que tienen los candidatos por estar mostrando o figurando como si ayudaran. Y esta no es una tradición antigua. Es una tradición, mejor dicho, bastante novedosa, pero que se puede ahondar ahora que hay redes sociales o que hay cámaras por todos lados. Entonces así uno puede encontrarse con una alcaldesa interina que carga vacunas con el peso de sus espaldas, o puede recordar también a un presidente que apagaba incendios, o puede recordar a un vicepresidente, un ex vicepresidente que cargaba sacos. Por supuesto, esto tiene que ver con mucho más con la demagogia que con la realidad. Y no es que pues estemos poniendo en duda las voluntades de algunas personas, aunque sí yo lo haría. Pero tiene que ver con ese afán de aparentar, ese afán de figurar, ese afán de mostrarse como seres nobles, como seres solidarios, cuando en realidad, inclusive teniendo buenas intenciones, esas son funciones que a ellos no les competen. Recuerdo también a gobernadores sobrevolando áreas de desastre. Bueno, ahí todavía se puede entender un poco, pero la idea es no tener ese afán de aparentar. Eso le hace mucho daño no solamente a lo que son los recursos públicos, sino además a lo que es la forma de encarar los desastres. Porque al final quienes se llevarán las loas o quienes buscan llevarse las loas y los aplausos son esta clase de gobernantes. Insisto, en Bolivia vivimos permanentemente en campaña, vivimos permanentemente en una especie de plebiscitos de aprobación para ver quién goza del apoyo popular y quién no. Y dentro de eso está, por supuesto, este afán de figuretear en los desastres. Tristemente es parte de nuestra cultura antidemocrática o de poca valoración de la democracia. No nos olvidemos que esto seguirá incluso aún pasando las elecciones, porque al político le gusta figuretear. Y no importa si es de un color o del otro, su afán está en aparentar y en la mentira. Continuamos y hay que recordar que estamos en un proceso eleccionario en el que no solamente se elige alcaldes y gobernadores, sino también asambleístas departamentales y concejales, o concejales y asambleístas departamentales respectivamente. ¿Por qué lo menciono? Yo sé que puede sonar a una obviedad, pero tristemente una de las cosas que hemos notado debilitadas en nuestro proceso de construcción democrática es la importancia de estos órganos deliberantes, tanto a nivel departamental, donde ya lo he dicho varias veces, la Asamblea Departamental Legislativa tiene menos poder que la Asamblea de Consumidores de Tereré, no decide nada, lo único que hace la Asamblea es recordar algunas fiestas o declarar ley algún patrimonio o algún plato, nada de peso, y peor en el campo municipal, porque en el campo municipal, la verdad es que el Consejo sí tiene cierta importancia, sí ha mostrado el afán de poder y de pluralidad en determinado momento, pero los últimos años nos han otorgado un consejo que, además de ser deliberante, ya no solamente da resoluciones, sino leyes municipales, cosa que para la que no han estado a la altura, ha perdido su afán fiscalizador.
dentro de estos últimos años hemos tenido fuerzas como, por supuesto, Santa Cruz para Todos, el Movimiento al Socialismo, la UCS y otros partidos que a raíz del voto han estado presentes con mayorías o minorías en el Consejo. Pero ¿qué ha sido lo que ha pasado? Ha habido una especie de cuoteo de lo ejecutivo, repartiéndose entre concejales puestos, repartiéndose bienes entre ellos y no así dedicándose a fiscalizar. Entonces, el valor de una institución tan importante como es el Consejo Municipal ya está muy venida a menos. Lo menciono también porque muchos de los concejales que en determinado momento no fiscalizaron, no cumplieron con su labor, ni siquiera fueron dignos representantes de algo de respeto, hoy están lanzándose a la alcaldía. Y con bombos y platillos se muestran sus candidaturas y se quejan de la mala administración, eso es cierto, del gobierno municipal pasado, pero ¿dónde estaban entonces como concejales? Ellos tenían no solamente que hacer uso de las instalaciones o de las camionetas que otorga ese puesto, tenían que fiscalizar, y lo cierto es que han fallado en esa labor. Si nos quejamos, esto es más importante de lo que parece, porque muchas veces nos hemos quejado, y con mucha razón, de que en el espectro nacional, tanto el Senado como la Cámara de Diputados hayan sido espacios en los que el movimiento al socialismo se haya transformado en un brazo operativo del Ejecutivo. Cuando hemos visto, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional ir en contra de Evo Morales, jamás ha habido una obediencia, una sumisión completa, obrando casi como máquinas, como recordando la frase de Thoreau. Lo mismo ha pasado en el poder local. Los órganos legislativos se vuelven una especie de brazo operativo de los alcaldes, de los gobernadores. Y esto nos ofrece, primero, lo que decía, una pésima fiscalización, cero control y sobre todo una pérdida a la representación popular y plural. Me explico. Se supone que los órganos legislativos, a diferencia del Ejecutivo, son órganos más plurales. En el Ejecutivo gana uno y punto. En los legislativos hay mayorías, hay minorías, hay representantes por territorio, hay representantes por población, hay incluso representantes indígenas a nivel departamental. Entonces, ¿dónde está esa pluralidad transformada, o mejor dicho, expresada en control y fiscalización? No existe. Podemos ver entonces por qué es que se maneja también en gran parte mal este aparato. A ver, no quiere decir tampoco que los miembros del legislativo sean grandes hombres, ni nacional, ni departamental, ni local, eso está claro. De hecho, una de las principales críticas que se hace, podemos recordar inclusive la gran obra de Alcides Arguedas, es la mediocridad de muchos diputados. Y si Alcides Arguedas reviviera y viese los de ahora, se tiraría de espaldas porque su crítica se hubiese quedado corta. Pero, a pesar de que esos hombres en algunos casos son muy mediocres, por lo menos podrían dejarnos cierto equilibrio, cierto contrapeso del poder. Porque hemos tendido, por varias razones en Bolivia, a pensar que la única manera de contrapesar el poder es a nivel regional. Decimos, no, en La Paz y el gobierno central manda partido, entonces en Santa Cruz hay que equilibrarlo. Y no deja de ser cierto e interesante, pero desde el punto de vista no territorial, sino institucional, de los órganos republicanos, el Congreso debió haber sido un órgano más plural. No es casual tampoco que con esas artimañas propias de alguna mafia, el movimiento al socialismo haya eliminado los 2/3 para varias de las decisiones. Ok, estamos completamente de acuerdo que eso fue desastroso. Pero ¿cómo estamos por acá? ¿Cuándo hemos visto que por lo menos 4 o 5 concejales hayan ido en contra de la gestión de Angélica Sosa o de Percy Fernández? ¡Nunca! Al contrario, se han sumado a sus desvaríos, se han sumado a sus irregularidades. Y ahora vienen, como es el caso de Johnny Fernández y Rosario Chamizedine, por nombrar algunos, a mostrarse como salvadores cuando ellos son en gran parte culpables del desastre que vivimos en la ciudad. Y eso seguramente puede replicarse en varias ciudades y en varios departamentos de Bolivia. Insisto, de por sí Bolivia tiene una tendencia caudillista y presidencialista. Y si a eso le vamos a unir un desprecio por la deliberación, cuando lo que se busca es, lo que debería buscarse es generar equilibrios, y cuando lo que se hace es buscar el poder total yendo en contraflecha, nos encontramos con estas experiencias bastante deleznables.
Y los juegos democráticos, ese juego de mayorías y minorías que algunos suelen ensalzar, que algunos suelen divinizar y que no hay que hacerlo. No hay que olvidar nunca que la democracia está hecha por humanos y por lo tanto es directamente imperfecta y falible. Nos suelen otorgar algunas sorpresas que a primera vista pueden parecer positivas, pero que, ojo, no lo son. Y me quiero referir a este afán de ganar con grandes porcentajes. A ver, todo el mundo quiere ganar una elección, si no, no se presentaría. Pero me parece bastante peculiar estas expresiones de algunos candidatos y algunos virtualmente ganadores de querer no solo ganar la elección, sino además ese control sobre el Consejo, lo que decía hace rato, pero además expresado en una falta de disidencia. Y me quiero referir específicamente al caso del Alto. En el Alto, el porcentaje arrollador que arrojan las encuestas de Eva Copa, una figura política que para mí es completamente reprochable. Yo no le disculpo todas las actuaciones que tuvo durante el gobierno de transición y esas leyes que aprobó, pero que al parecer genera esa especie de movimiento popular, movimiento masivo, que cuenta casi con el 80% y que posiblemente alcance hasta 11 concejales. Bueno, esto seguramente para los partidarios suena muy bien, suena suculento, pero aquí aparece el problema. ¿Podemos esperar de verdad mucho de una sociedad en la que no hay disidencia? Si de lo que estamos hablando es que se respeten las minorías, si de lo que estamos hablando es de que los que pierden también tengan una voz y una participación activa, entonces, ¿hacia dónde vamos? Con alguien que controla de esa manera, pero por sobre todo con una sociedad o con algunos sectores de la sociedad en algunos lugares del país que avanzan de manera gregaria, quiere decir de manera colectiva, de manera muy masiva, que no les gusta la disidencia, que no la admiten, que transforman ese espíritu corporativista, gremial, de sindicato, que lo llevan a la política. ¿Ustedes creen que es casual que hay muchas federaciones y confederaciones que se hacen llamar únicas? Confederación Central Única de Trabajadores Campesinos. Federación Única de tal. Es porque dentro de la cultura política no nos gusta la disidencia. Hace tiempo, cuando había estas creaciones de organismos paralelos a las que les gustaba el movimiento al socialismo, una de las cosas que rápidamente las desvirtuaba era que no contaban con un apoyo popular y se notaba que eran creadas con dinero y con apoyo del gobierno. Pero no tienen duración porque la sociedad espontáneamente no se plega a ellas. Pero es también porque la disidencia está. Se les permite el derecho a asociarse libremente, un derecho constitucional, pero siempre desde este punto de vista libre. Ese es el tema. Ahora, yo no me imagino qué le pasará a la pobre gente que por alguna razón no esté de acuerdo el día de mañana con las actuaciones del partido de Eva Copa en el Alto. O sea, ¿qué van a hacer con ese 12, 10% que también merecen un respeto, que también son una minoría y que también son ciudadanos? Y lo mismo podría pasar acá. Aquí ha habido gobernadores que han sido elegidos con el 60, con el 65%. Entonces, todos queremos ganar elecciones, o los políticos quieren ganar elecciones, está claro. Pero que se transforme esa victoria en un ánimo de aplastar disidencia y descalificar al otro o quitarle la voz al otro, eso nos puede hacer mucho daño y ya nos lo ha hecho. Ya nos ha mostrado qué poco valoramos al que piensa diferente. Porque nos volvemos seres binarios, seres de unos y de ceros, de blanco o negro, de amigo o enemigo, de revolucionario, de traidor. Y no solamente en Bolivia, sino en la historia, ha sido una de las principales muestras por las que se ha llenado de sangre la sociedad. Universidad. Una palabra extraña, un mundo extraño. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos, decía una vieja canción de los 80 en el Perú, y que seguramente recordarán muchas de las personas que ya están en edad de riesgo. Pero esta canción tiene que ver con, o mejor dicho, este bloque más que la canción, tiene que ver con ¿qué hacemos con la universidad? Se supone en un mundo de vista ideal que este lugar es un lugar para el conocimiento, para preocuparse por la ciencia y también, ¿por qué no?, por los problemas de la sociedad. Se ha puesto a prueba no solamente con cuestiones políticas, porque la participación política de las universidades, a pesar de que no nos guste muchas veces, es innegable,
pero también desde el punto de vista científico. Y yo quiero hablar un poquito de estas universidades un poquito locas que tenemos acá. No quiero referirme a cosas luctuosas como las que ha pasado en anteriores horas en la ciudad del Alto, que también es algo muy criticable por varias razones, pero no me quería referir a eso hoy. Me quiero referir al afán anticientífico de varias universidades. Y voy a apuntar sin ningún problema, mencionar, porque pueden ser varias, pero me quedo con, primero, la Universidad Pública del Alto y su apoyo al dióxido de cloro, mismo que tiene la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que ha organizado, como seguramente estamos viendo en imágenes, la famosa Feria del Dióxido de Cloro. O sea, ahí pueden encontrar a docentes y jefes de carrera que realizan ese tipo de muestras anticientíficas y, ojo, pagadas por nuestros impuestos. Eso no lo hacen gratis. De hecho, y continuando con nuestro recorrido por Bolivia, la Universidad Mayor de San Simón va a ocuparse de poner en una conferencia a Andreas Kalker, el promotor de esta locura del dióxido de cloro. A ver, y esto no tiene que ver porque al final los catedráticos, docentes, administrativos, trabajadores y estudiantes son libres de meterse lo que quieran y se meten hasta a veces cosas peores. Pero el tema está en que en la representación de una entidad que debe precautelar el conocimiento y la ciencia, asumen una postura completamente anticientífica. Se ha transformado no solamente a las universidades en un espacio de lucro y beneficio político, sino además encima de anticonocimiento científico. Es verdaderamente preocupante porque el día de hoy es el dióxido de cloro en el tema del COVID-19. El día de mañana será por algún otro problema. El día de mañana serán las facultades de ciencias humanas, las de ciencias económicas y financieras. Entonces, no hay una verdadera seriedad en el manejo de las universidades públicas. Yo sé que la educación privada es víctima de muchísimas críticas, pero hay una gran diferencia. Esa no se sustenta con el dinero de todos, no se sustenta con las arcas del Estado, se sustenta con el dinero de las personas que invierten en educación y por supuesto de quienes crean estas instituciones privadas. El problema está con que estas universidades que se hacen llamar autónomas y que tienen un poder de decisión propio acerca de las cosas que van a hacer, trastocan todo este valor para cometer ese tipo de fechorías anticientíficas. Y les voy a llamar fechorías anticientíficas porque eso son, porque están traicionando no solamente el manejo institucional, sino una tradición centenaria que es el nombre de una universidad, el prestigio que debe ganar. ¿Ustedes creen que es casual que no esté ninguna de las universidades bolivianas entre las mejores del mundo y Latinoamérica? ¿Ustedes creen que es casual que tengan calificaciones tan bajas? Si es justamente por este tipo de cosas que aparecen en estos lugares. Porque no se le da un verdadero espacio a la educación seriamente. Porque pesa más el aparentar políticamente o figuretear mediáticamente e incubar hasta posibles personas con proyectos políticos que el verdadero conocimiento. Eso le hace daño no solo a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, o a la UPEA en el Alto, o a la San Simón, o a San Andrés, sino a la mentalidad de quienes entran a estos espacios. Queremos desde hace muchos años mejores profesionales, mejor preparación, hasta se habla de investigación científica, y lo que hacemos es organizar este tipo de carnavales, como llamar a chamanes, como Andreas Kalker, y vender dióxido de cloro, o regalar dióxido de cloro, cuando sabemos muy bien acerca de los peligros y de la estafa que esto representa. Seguramente las universidades han perdido el norte y el problema está en que haber perdido la brújula se llevan también a varios estudiantes que buscan un futuro mejor. Entramos al bloque final del programa, agradeciendo como siempre a todas las personas que nos dan su atención, que nos dejan sus likes, que nos dejan sus comentarios y que están también siguiendo el contenido del programa que se emite a través de las redes sociales, que estamos también en YouTube y estamos a través de la señal de radio La Voz Universal y del nuevo canal lavozuniversal.tv, este canal online que tiene entre su programación a El Laberinto y otros programas muy interesantes de difusión cultural y política.
Es el momento de recordar, una de las más grandes sagas creadas por la ciencia ficción, posiblemente la más importante. Me refiero a Star Wars, esa maravillosa franquicia creada por George Lucas, ese amo de la animación. Pero no me quiero referir hoy a las numerosas películas, algunas, las últimas, bastante decepcionantes, por cierto. Pero sí quiero referirme particularmente a una serie animada y a un capítulo en específico. Insisto, hace unas semanas hablaba de X-Men y me pasa lo mismo. A veces, cuando uno es niño, seguramente no aprecia estos detalles y no los ve, pero te da la posibilidad, por suerte, con estos servicios de streaming, de poder verlos. Y me encontré con un capítulo fabuloso. Pertenece al capítulo 14 de la primera temporada de la serie de las Guerras Clones. Alerta spoiler para todos los que no han visto, aunque se desarrolla entre el episodio 2 y el episodio 3. Es un episodio en el que los Jedi se caen perdidos en un país, caen 3 Jedis en un país, y Anakin Skywalker está herido y caen buscando ayuda y se encuentran con los Lurmens. Los Lurmens son una especie de raza, una especie más bien bastante pacífica, demasiado pacífica, que nos puede recordar seguramente alguna colonia hippie. ¿Y qué hacen estos Lurmens? Se ubican en un contexto de neutralidad. Recordar que las guerras clones se dan entre la República y lo que es el lado separatista. Pero los Lurmens, estos simpáticos seres medio hippies, no quieren asumir ninguna postura. Bajo la idea de la paz, su líder dice que ellos no se van a involucrar en la guerra y que inclusive no había que morir inclusive, según ellos, por la paz. ¿Esto no les recuerda algo? No es algo tan jalado de los pelos. Es algo que pasa con muchas posturas pacifistas que declaran que no debe existir ninguna clase de violencia. Y obviamente tampoco hacemos una apología de la violencia. Pero, si vamos a entenderlo como que la violencia y la defensa son respuestas naturales de las civilizaciones y de los humanos a fin de proteger valores, bueno, nos vamos a encontrar en la historia con que eso es innegable. Imagínense que el mundo hubiese dicho, no quiero meterme en la guerra, entonces que venga el régimen nacional socialista. No todos podemos jugar a ser Suiza como neutrales. Y en este episodio, bueno, los Lurmens siguen esa prédica y luego, como les pasa a todos los neutrales, terminan siendo víctimas también de los autoritarios. Entonces se cae por su peso propio ese discurso pacifista medio hippie de los Lurmens y terminan a la fuerza uniéndose a la batalla, de alguna manera indirecta, uniéndose al lado de la República y, lo más importante, desobedeciendo a su jefe, porque su jefe, además de ser profundamente centralista y caudillista su imagen, no permitía ninguna disidencia. Había que guardarle una ciega obediencia. Entonces, en el episodio, los Lurmens más jóvenes asumen que no pueden estar al margen de la guerra. No es que hayan marchado de manera alegre o que hayan querido ir directo a las armas. No, pero asumen que si hay un invasor, van a recordar su derecho natural a la defensa. Y uno dice que esto se puede quedar solo en la ficción. Falso. Esto es algo real. De repente no en el grado de una guerra, pero sí en el grado de lo que es la defensa de los valores, de los principios de la democracia. Durante el 2019, durante toda esa rebelión que luego fracasó, ¿qué se hizo? Se rebeló gente inclusive que jamás se había metido en política, porque asumió que las ofensas, que el daño, que el fraude, que el manejo del aparato era tan malo que había que levantarse. Hasta eso, de repente muchos éramos como Lurmens, que no querían asumir una postura, que decían, no, yo no me meto en política, no, yo no me meto en esto, y vieron que ese que sí se mete tiene mucha hambre de poder, que tiene mucha hambre de destrucción. Entonces, así como los Lurmens en la saga los episodios de las guerras clones de la saga de Star Wars, a veces las civilizaciones, los ciudadanos se ven obligados a entrar a un campo, no necesariamente de batalla, pero sí de respuesta, de controversia, para defender aquello que les pertenece, ya sea un espacio, un territorio, o sean sus derechos. Esas perlitas quería recordar ahora de este fantástico episodio de la serie animada Las Guerras Clones, que por si acaso, a mí me encanta cuando dicen que no les gusta la política pero que les gusta Star Wars. Las primeras sagas de Star Wars son todo política. Es el Imperio, la República, la Rebelión, es 100% política. De hecho, uno de los grandes fracasos para mí de las sagas recientes es que esos temas los han apartado por volverse más espirituales, políticamente correctos y demás.
también se sienten un poquito vacíos en ese sentido. Así que la sugerencia está para ver no solamente ese episodio. Si a ustedes les gusta la ciencia ficción, no se queden solo con las películas, sino también con las series de Star Wars. Y recuerden el capítulo 14 de la primera temporada. Y llegamos así al final del programa, llegamos al final de El Laberinto de esta semana. Como siempre, una vez más, darles las gracias a todos por su atención, por acompañarnos, por compartir y por dejarnos sus likes. Estaremos volviendo la siguiente semana con más análisis, con más crítica, una vez que hayan pasado las elecciones y con alguna que otra locura por ahí. Mi nombre es Andrés Canseco, gracias a Verónica Pinto por ayudarme hoy con las cámaras. Nos veremos la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.